Bueno, buenas noches con todos. En esta oportunidad voy a presentar mi proyecto de implementación de salud digital. Estamos hablando de Telepie. Es una aplicación. Vamos a hacer eso, vamos a hablar sobre el uso de la inteligencia artificial a través de este aplicativo para la población, para la teleeducación y el telemonitoreo de las úlceras por pie diabético. Mi nombre es Natalia Sánchez, yo soy residente segundo año de medicina interna del Hospital Guillermo Almenara y Rigoy. Vamos a empezar hablando un poco de la estadística a nivel mundial de pie diabético, ¿sí? Se dice que hay una prevalencia global de aproximadamente 6,3%, en la cual es más frecuente de ver en pacientes diabéticos tipo 2, un 6,4%, en comparación con los diabéticos tipo 1, que llegan a ser un 5%. Se estima que en todo el mundo un 9,1 o un 26,1 millones de personas van a desarrollar úlceras por pie diabético en cada año, ¿ya? Con una incidencia estimada de que puede llegar hasta un 25% de los pacientes diabéticos. ¿Sí? El 50% de los pacientes van a padecer de la neuropatía, que dicho sea de paso es la complicación más frecuente de la diabetes misma. ¿Sí? Entonces, sabemos que a nivel de Latinoamérica es el responsable del 3,7% de las hospitalizaciones, así como del 20% de lesiones en pacientes internados. ¿Sí? Entonces, sabemos que el riesgo de infecciones es mucho más latente, ya puede llegar hasta un 50% de los pacientes hospitalizados. La tasa de mortalidad también tiene una alta incidencia, con un riesgo de mortalidad en los 3 años y 5 años, que en 5 años puede llegar hasta los 65, al 65%. Y aparte que de las infecciones resistentes a antibióticos pueden llegar hasta un 80%. Sí, hablando de carga de enfermedad, estaríamos diciendo que el pie diabético representa el 2% de la carga global de enfermedades, situándose como la decimotercera condición más significativa de entre más de 350 enfermedades evaluadas. ¿Sí? Entonces, se ha estimado que en Estados Unidos el tratamiento de estas úlceras diabéticas puede generar un costo anual de 9.000 o 13.000 millones de dólares, ¿ya? Esto sin contar los gastos asociados al manejo de la diabetes en sí. Ahora, hablando un poco de la estadística del pie diabético a nivel mundial, sabemos que el 10% de los pacientes con diabetes desarrollan pie diabético en algún momento de su vida por el mal control, ¿ya? Y aparte de eso, el pie diabético es la principal causa de hospitalizaciones en los pacientes diabéticos dentro de nuestro país, ¿no? Ahora, el riesgo de amputación mayor, es decir, de supracondilia en adelante, eh, son un 17% de los pacientes hospitalizados. ¿Ya? Y las infecciones resistentes, según se ha podido evaluar en el Hospital María Auxiliadora, llegan a ser hasta en el 80%. ¿Sí? En cuanto al manejo tardío, solo el 36% de los pacientes con sepsis por pie diabético ha recibido un debilitamiento quirúrgico dentro de las 48 horas posteriores del ingreso. ¿Ya? Eso sabemos que el control de daño tardío puede aumentar la morbimortalidad, ¿ya? Aumentando el riesgo de complicaciones graves. Ahora, en cuanto al Hospital Guillermo Almenara, se reportó que ha incrementado un 23% en las hospitalizaciones por úlceras en el pie diabético en comparación con los casos previos a la pandemia, o sea, a prepandemia. Bien, entonces sabemos que existen factores de riesgo y hay medidas preventivas para justamente las complicaciones o la presentación del pie diabético, ¿sí? Hablemos un poco de los factores de riesgo. Tenemos que aquellos diabéticos de larga data, estaríamos hablando de pacientes con más de 10 años de evolución, aquellos pacientes que al mismo tiempo también sufren de hipertensión arterial, ya, o una enfermedad arterial periférica concomitante, la hiperglicemia constante, ya, es decir, estaríamos hablando de una glicosilada indican mayor o igual al 8%, con un mal control de las glicemias a pesar de hipoglicemiantes, ¿no? La presencia de neuropatía diabética también es un factor muy importante y también medidas desde casa como el calzado inadecuado, ¿no? Y los antecedentes de microtraumas o mismo traumatismo agudo o lesiones del pie. ¿Sí? Entonces, ¿qué medidas nosotros a partir de estos factores de riesgo podemos aplicar para prevenir, ¿no? el desarrollo del pie diabético y por lo tanto las úlceras, ¿no? por pie diabético y sus complicaciones? Un control glicémico estricto, ¿ya? Eso es lo básico, de mano con dieta y con este tratamiento farmacológico. Una inspección diaria de los pies, ya, a descartar lesiones, infecciones o cambios en la piel o en la estructura, ¿no? del pie. El uso de un calzado adecuado,
Y también justamente todo va a ser a partir de una buena educación y concientización del paciente, ¿no? Además de una visita regular constante, ¿no? Con chequeos periódicos con profesionales específicamente entrenados y capacitados para la evaluación del pie diabético. Entonces, como les mencionaba, esta aplicación lo que busca es básicamente generar dos cosas, ¿no? La teleeducación y el telemonitoreo. ¿Sí? Entonces, la teleeducación, porque se plantea un aplicativo en la cual el paciente pueda tener acceso ya a información simplificada, ¿no? Que a medida que ellos puedan entender, para que puedan tener una conciencia de su enfermedad, ¿no? O que puedan tener se puede desarrollar una conciencia constante, ¿no? Sobre su enfermedad. Y no solamente para el paciente, sino también para sus familiares, que es al fin y al cabo también quienes van a tener que estar ahí cuidando el pie diabético y más aún si es que presentan lesiones, ¿ya? Y por otra parte, también estaríamos hablando del telemonitoreo. El telemonitoreo, porque esta aplicación también lo que nos ayudaría, nos brindaría, es que el paciente mediante su cámara celular ya pueda tomar fotos de sus lesiones, ¿no? Y esta subirla a una plataforma a la plataforma del aplicativo para que así, mediante telemonitoreo, su médico tratante lo pueda hacer un seguimiento, ¿no? Y eso debido a la gran cantidad, en este caso de salud, a la gran demanda de pacientes que hay con respecto a la oferta de recursos humanos que puede ofrecer el servicio de salud, ¿no? Entonces, no solamente es ver la foto, sino también es que complementaría con otras variables como son la edad, el sexo, también complementaría con funciones vitales para ver si es que hay algún signo incipiente de infección, ¿no? Y poder tratarlo a tiempo. Entonces, este proyecto se ha realizado en fases, ya, las cuales la voy a explicar a continuación y poder ahondar en cuanto a la misma aplicativo. ¿Sí? Entonces, la primera fase es la de evaluación situacional. Ya en la de evaluación situacional lo que nosotros vamos a ver, uno es quiénes van a conformar este equipo de trabajo para poder desarrollar este aplicativo. ¿No? Tenemos que en los profesionales de salud va a intervenir el área de la medicina y el área de la psicología. El área de medicina para definir aquellos criterios clínicos, estas variables, y en este enfoque médico de la aplicación, ¿no? Y la parte psicológica en la cual se busca acompañar, que sea un aplicativo que busque acompañar emocionalmente al paciente, ¿no? Para que de esta manera pueda haber una mejor adherencia al tratamiento, ¿sí? Mediante la educación, mediante preguntas frecuentes, etcétera. ¿Sí? En cuanto lo otro aspecto importante para el desarrollo de este aplicativo es la presencia o contar, ¿no? Con profesionales de tecnología, ¿no? A la cabeza con especialistas de inteligencia artificial, ¿no? En la cual se diseña y se entrenan modelos de inteligencia artificial, como por ejemplo cómo clasificar las úlceras o cómo predecir el riesgo. ¿Sí? Es una experiencia en visión por computadora si usaran imágenes del pie, ya que sepa manejar herramientas como Python, TensorFlow, etcétera, que ya son de manejo netamente por estos especialistas, ¿no? También contaríamos con un ingeniero de software, ya que se encargaría del desarrollo de la aplicación, ¿no? Tanto el hardware como el backend, el frontend y la misma conexión que generaría con el uso de la inteligencia artificial. ¿No? Y también estaríamos hablando de aquellos profesionales de diseño, ¿no? Que se encargaría de hacer de que esta aplicación capte, ¿no? Capte a los pacientes porque es un aplicativo que va destinado no al personal de salud, sino más bien a la misma población, ¿no? A la población y a sus familiares, a los pacientes y a sus familiares. Entonces, estos profesionales se encargarían de crear una experiencia amigable, ¿no? Que pueda ser entendible y manejable por personas mayores, ¿no? Y que tengan un conocimiento básico sobre tecnología, ¿no? Que no sea muy complejo. ¿Sí? Entonces, eso en cuanto a nuestro equipo de trabajo. Ahora sí evaluaríamos lo que es el público objetivo. Y dentro de este público objetivo tenemos dos usuarios, un usuario directo y un usuario indirecto. El usuario directo va a ser básicamente el paciente diabético con úlcera por pie diabético, o sea, el paciente.
¿ya? Pues estaríamos destinados básicamente a un nivel sociocultural y económico de los tres ámbitos, bajo, medio y alto, ya con el requisito mínimo de que sepan leer y escribir, ¿no? O que puedan contar en todo caso su defecto con un familiar que los pueda ayudar, ¿sí? Y el usuario indirecto sería uno, los familiares del paciente, también con la capacidad de leer y escribir, ¿ya? Y el otro es el usuario indirecto va a ser el médico tratante, ¿no? Porque también va a tener acceso a este aplicativo, pero para ver básicamente el seguimiento de estos pies, ¿no? De las fotos de las lesiones de los piecitos. Listo. Ahora, el análisis del entorno. Ya. Entonces, tenemos que hacer una comprensión de la enfermedad, ¿no? Y todos aquellos factores que se involucran dentro de esta enfermedad, ¿sí? Y de esta manera podemos concluir que las úlceras por pie diabético es una complicación tardía muy común, ¿ya? Y de las más costosas que se pueden presentar en las diabetes. ¿Ya? Siendo una de las principales causas de hospitalización, de amputación, de discapacidad e incluso de muerte. ¿Ya? Más del 85% de las amputaciones no traumáticas relacionadas con las diabetes están precedidas por una úlcera en el pie. El cuidado eficaz de las lesiones permite preservar la autonomía funcional y mantener un adecuado nivel de calidad de vida. Y por último, es que la implementación de estrategias de prevención y atención temprana contribuye a una gestión más eficiente de los recursos sanitarios. Entonces, justamente por eso es que este aplicativo lo que busca es prevenir, ¿no? Estas complicaciones de las úlceras que ya hemos visto, básicamente es la infección, es la mortalidad, es el desangramiento, es la pérdida de la autonomía, de la funcionalidad, ¿no? Que luego necesita de prótesis que te cuestan, ¿no? Tienen un costo bastante elevado todas estas complicaciones para nuestro seguro social, ¿no? Entonces, justamente para evitar, no solamente en cuanto a lo económico, sino también en cuanto al mismo paciente, ¿no? Tiene un costo alto de vida, ¿sí? Entonces, por eso es que se busca implementar esta aplicación. ¿Sí? Y bueno, lo otro es que hay que evaluar el entorno facilitador, pues, ¿no? Sabemos que nuestra geografía de por sí es accidentada, pues, ¿no? Y obviamente obviamente la misma geografía, la misma cordillera, ¿no? Hace que el internet no llegue con tanta facilidad, ¿no? A los rincones, ¿no? De nuestro país, ¿no? Pero si nos ponemos a evaluar un poquito de la estadística, podemos ver que el pie diabético en realidad es más frecuente en la costa y en la selva. Sí, entonces nuestro mayor limitante va a ser sobre todo en la selva. Ahora, si bien ahora se ha podido mejorar mucho, ¿no? Que que tanto Claro, Entel puedan llegar a estas ciudades de la selva, aún no se llega tan recóndito, ¿no? Sin embargo, la población más afectada, si bien es en la selva y en la costa, como mencioné, es en las ciudades grandes. Entonces, básicamente esta aplicación va a las ciudades principales, ¿no? Y también en aquellos pacientes que tengan, como mencioné, un conocimiento básico de la tecnología. ¿Ya? Y aparte es que la política, en cuanto a la parte política, es que el gobierno peruano ha implementado muchas guías clínicas, tanto en el lado del MINSA como parte de salud, ¿no? Pero esto es básicamente para capacitar al personal de salud, ¿no? Al personal de salud no especialista, ¿no? Que se encarguen básicamente de la atención en el primer nivel de atención, ¿no? Primer nivel de salud. ¿No? Pero no hay ninguna política, no he podido revisar yo ninguna normativa que vaya dirigido netamente hacia la población en general, ¿sí? Todo es en cuanto al personal de salud. Bien, ahora ya en la segunda fase es la planificación de la implementación, ¿no? Entonces, como mencioné, las variables que tendríamos en cuenta no sería solamente la foto de la lesión, ¿no? De la úlcera, sino que también tendría en cuenta otros factores de riesgo que van a influir, ¿no? Que pueden influir a dar un buen pronóstico o un mal pronóstico de nuestra lesión, ¿no? Como son el género, como son la edad, las funciones vitales, como explicaba en un inicio, para definir si es que hay signos incipientes o los primeros síntomas, signos, ¿no? De una infección y poder tratarla a tiempo, ¿no?
Si es que el paciente presenta alguna comorbilidad o algún antecedente de importancia que pueda estar relacionado al al pronóstico de esta úlcera, ¿no? Como son aquellos pacientes también que son hipertensos, que son renales, que tienen cirrosis, hipoglucemia, algún grado de desnutrición, etcétera, ¿no? La medicación actual, obviamente, para poder hacer seguimiento de su glucosa, ¿no? Si es que es estricta o si está dentro del rango aceptado, ¿no? Ya que recordemos que las glucosas tienen que ser estrictamente seguidas, ¿no? Con una glicemia, unas glicosiladas menores, incluso hasta de 7,5, ¿no? Si es que hay alergias, ¿no? Y en todo caso, en cuanto a la evaluación de la lesión, mediante la foto, sería evaluarlo con unas variables de clasificación, ¿no? En este caso estaríamos hablando de la clasificación del Wi-Fi, ¿no? Que a grosso modo, es una clasificación que estudia básicamente la isquemia y la infección. Y de acuerdo a esta edificación, se puede plantear, se ve básicamente el pronóstico, ¿no? de la lesión. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la seguridad de datos del paciente, ¿no? Ya que estaríamos hablando como algo parte de la historia clínica, ¿no? Y la historia clínica es un documento médico legal. Entonces, uno, que el paciente firmaría un consentimiento informado para que pueda hacer uso de esta aplicación, ¿no? Se le explica en qué consistiría, cuáles serían los beneficios, ¿no? Tratar de brindarle la mayor seguridad, ¿no? A los datos de este paciente, ya que ahora todo se puede hackear, ¿no? Entonces, se plantea que el usuario sea el número de DNI del paciente, la contraseña ya el paciente decide cuál es, ¿no? Y aparte se plantea que haya un acceso con identificador de huella, ¿no? Y eso es para el lado de los pacientes. ¿Y cómo aseguramos los datos por parte del personal de salud, ya que ellos tienen una gran base de datos, ¿no? Con estos pacientes? Puede ser con el inicio en dos pasos, ¿no? Para tratar de disminuir la filtración de información, ¿no? De estos pacientes. Ahora, en esta diapositiva he podido más o menos escatimar cómo sería el presupuesto, ¿no? Para el desarrollo de este aplicativo, ¿no? Tenemos que en la fase de diseño y planificación, ¿no? Estaríamos hablando de un subtotal de 8.000 hasta 12.000 dólares, ¿no? Que esto incluiría lo que sería el estudio del mercado y el análisis de las necesidades, ¿no? El diseño de una aplicación o de un método que sea fácil de entender para los adultos mayores, ¿no? Y aparte de la validación con los expertos, ¿no? Que justamente con los expertos clínicos y pacientes. Ahora, por otro lado, también hay un presupuesto, ¿no? Para tener en cuenta en aquellos pacientes, en la parte que se desarrolla la inteligencia artificial, ¿no? Que sería de entre 19.000 y 36.000 dólares, ¿no? En la cual consistiría en generar la data, ¿no? De las imágenes, el entrenamiento del modelo de inteligencia artificial, ¿no? O sea, eh, indicarle, ¿no? A esta inteligencia cómo detectar las úlceras, cómo describirlas, cómo irlas clasificando, ¿no? ¿Ya? Y la validación también la validación clínica del modelo. Bien, ahora en cuanto al desarrollo de la aplicación móvil, se calcula que, o bueno, calculamos un aproximado de 30 a 43.000 dólares, ¿ya? Esto implica como ya indican ahí, ¿no? El desarrollo de la multiplataforma a través de Android y iOS, ¿no? El módulo de captura y el análisis de las imágenes del pie y también el módulo educativo, ¿no? Ya que recordemos que es una aplicación que cumple doble función de teleeducación y telemonitoreo. ¿No? El sistema de seguimiento médico remoto también, ¿no? Ya que eso es por parte del personal de salud, ¿no? Para que puedan hacer un telemonitoreo, ¿ya? Y por último tenemos lo que es la implementación y el soporte, pues, ¿no? Con un subtotal aproximado de 18.000 a 25.000, ¿no? Que incluiría lo que son las pruebas pilotos, ¿no? En los centros de salud, ¿no? A ver cómo reacciona la población y el personal de salud, porque en realidad es para ambos.
ya en una infraestructura del cloud, ¿no? Para la base de datos, ¿no? Y la seguridad del mismo, ¿no? Y también para mantenimiento y actualizaciones, ¿no? Se plantea que estas actualizaciones se pueda hacer anual, ¿no? Dependiendo de cómo se vea en las pruebas pilotos, estas actualizaciones de repente se pueden acortar, se puede hacer cada 6 meses o incluso se puedan alargar. Eso va a depender de cómo vaya respondiendo la población, ¿no? Y por otro, también hay que tener un costo, aparte para la capacitación, ¿no? De este personal de salud. Entonces, en total se estima que la aplicación nos podría estar costando aproximadamente depende, ¿no? Justo acá pude sacar, calcularle dos modalidades, ¿no? Uno básico, ¿no? Y uno un poco más profesional, ¿no? El básico que no estaría menos de 70.000 y el profesional, el un poco más complejo, más completo, podría llegar hasta los $120.000, ¿no? Listo. Y ya por como la última fase, no menos importante, obviamente, es la fase del monitoreo, ¿no? Monitoreo, la evaluación y la mejora continua. ¿Ya? Entonces, a esto tenemos que evaluar indicadores, ¿no? Tenemos que ver indicadores de infraestructura tecnológica, ¿ya? Tres tipos de indicadores, ¿ya? En las cuales, evaluando justamente estos indicadores, podemos ir mejorando justamente nuestra aplicación, ¿no? Para hacerla mucho más eficiente, eficaz también, ¿no? Entonces, hablando de los indicadores de la infraestructura tecnológica, tenemos la infraestructura tecnológica en sí, es decir, que incluye la disponibilidad de servidores y el almacenamiento seguro de imágenes clínicas y los datos de los pacientes, ¿no? En la seguridad del paciente, ¿ya? El tiempo de actividad, ¿no? Del sistema mayor al 99%, ¿no? Y un cumplimiento con normativas de seguridad de datos, ¿no? Como el IPA, etcétera, ¿no? Dependiendo del país. ¿No? El otro indicador es el equipo humano, ¿no? El número de especialistas en salud, en este caso diabetólogos, que serían los endocrinólogos o también nosotros los médicos internistas, ¿no? Los podólogos, ¿no? Vinculados al desarrollo y a la validación de la inteligencia artificial. Lo otro es evaluar, medir, ¿no? La cantidad de personal capacitado, ¿no? Para el uso de esta aplicación, sobre todo en primer nivel de atención. Y también hay que medir el porcentaje del equipo con formación en ética e inteligencia artificial en salud, lo cual es algo que todavía aún es algo muy poco hablado, ¿no? Es algo muy poco conocido que se espera que en los próximos años se pueda hacer un poco más de conocimiento de este tema en la salud, ya que la inteligencia artificial está abarcando prácticamente todas las áreas de salud, ¿no? Tiene una gran importancia, ¿no? En nuestra área médica. El otro indicador es la base de datos y el entrenamiento del modelo, es decir, el número total de imágenes clínicas etiquetadas disponibles para el entrenamiento del modelo, ¿sí? La diversidad de datos, es decir, la proporción de imágenes con distintos grados y distintas úlceras. En este caso no sería la clasificación de Wagner porque es algo muy básico, muy poco específico y sensible. Como ya mencioné, la que se utilizaría sería la clasificación de Wi-Fi, ¿ya? Y el porcentaje de imágenes con doble validación por expertos. Y por último indicador, tendríamos la normativa y la gobernanza, ¿no? Es decir, la existencia de protocolos de consentimiento informado digital, ¿no? Que es lo que mencionaba para que el paciente pueda participar y pueda sentirse protegido, ¿no? Ante estos datos, ¿no? Que se van a colgar prácticamente en el Internet. La documentación de criterios éticos para decisiones automatizadas y la presencia de un comité de revisión de sesgos algorítmicos o de calidad de datos. Tenemos de ahí los siguientes indicadores, que son los indicadores del proceso, ¿ya? Es decir, el uso de la aplicación, ¿no? Entonces, justo el primer indicador es el uso clínico del aplicativo, ¿no? El número de pacientes registrados en la aplicación por mes, ¿no? Otro indicador podría ser el número de evaluaciones, ¿no? De úlceras realizadas mediante la aplicación por semana, o sea, cuántas fotos se han colgado, ¿no? En una semana para ver si es que las evaluaciones son regulares o no, ¿no? Segundo son la proporción de seguimientos realizados por la aplicación versus los seguimientos tradicionales, es decir, la cantidad de pacientes que utilizan este aplicativo versus los que sacan su cita, ¿no? Para ir a consultorio y hacerse su seguimiento presencial. Y la frecuencia promedio de uso por pacientes o por profesional.
Luego tenemos el siguiente indicador que sería el funcionamiento del sistema de inteligencia artificial, que es decir, esto se desglosa, ¿no? en el porcentaje de imágenes analizadas automáticamente sin errores. El tiempo promedio de procesamiento por imagen. Y el otro indicador sería la proporción de recomendaciones clínicas, ¿no? emitidas por la inteligencia artificial. Y otro indicador también a tener en cuenta es la frecuencia de actualizaciones, ¿no? de la inteligencia artificial basada en nueva evidencia clínica. Otro indicador también a tener en cuenta es la capacitación o uso, ¿no? El uso adecuado, ¿no? El número de sesiones de capacitación realizadas, ¿no? por el personal de salud para hacer uso efectivo de esta aplicación. El porcentaje de usuarios capacitados que usan activamente el aplicativo también sería otro indicador. Y también, obviamente, valorar o evaluar el porcentaje de errores o el mal uso detectado en los registros. ¿Sí? El otro indicador sería en cuanto a la interacción paciente-aplicación. Hasta acá podríamos medir indicadores como la tasa de adherencia del paciente, ¿no? al uso de la aplicación. Ya, otro indicador sería el número de alertas generadas por seguimientos fuera de parámetros clínicos, es decir, como un recordaris a aquellos pacientes, ¿no? De que, oye, ya te toca, ya que ya le correspondería actualizar, ¿no? La lesión de su úlcera, ¿no? Y subirla a esta plataforma. Y por otro, otro indicador sería la proporción de alertas atendidas a tiempo clínicamente adecuada, pues, ¿no? Otro indicador, otro parámetro de indicadores sería la coordinación y la respuesta clínica, ¿no? Con indicadores como el tiempo promedio entre una alerta generada y la intervención médica, la proporción de seguimientos que resultan en ajustes en el tratamiento, ¿no? Y el último indicador en este rubro sería el número de referencias derivadas desde la aplicación a la atención especializada, ¿no? Justamente para prevenir, ¿no? O para, claro, para prevenir las complicaciones o poder detectarlas a tiempo, ¿no? Y darles un manejo adecuado de manera presencial en caso las tenga. Y como último grupo tenemos las mejoras continuas del sistema, ¿no? Con aplicaciones, por ejemplo, con indicadores, por ejemplo, de el número de reportes de retroalimentación recibidos a usuarios o el porcentaje de sugerencias implementadas en las actualizaciones, o también valorar la frecuencia de auditorías internas al funcionamiento del sistema. ¿No? Y también tenemos indicadores de resultado clínico. Ya aquí podríamos valorar como indicador la reducción del tamaño de la úlcera, ¿no? Que se pueden medir en centímetros cuadrados o de repente en porcentajes, ¿no? En la cual esto se va a definir en un periodo, ¿no? específico. ¿No? La tasa, otro indicador sería la tasa de la cicatrización completa, ¿no? También en un tiempo específico. Y otro indicador también sería el tiempo promedio de cicatrización, ¿no? El número de días o de semanas que toma en promedio aproximadamente para que pueda sanar a un 100%, ¿no? Otro indicador sería la reducción de reducción de amputaciones menores o mayores, ¿no? Hay que hacer una comparación de repente acá pre y post implementación de la aplicación con la frecuencia de amputaciones, ¿no? A ver si hay alguna respuesta favorable. Y por último, indicador sería una disminución de las infecciones. O sea, ¿cuál es el porcentaje de infecciones que se presentan en aquellos pacientes con úlceras, ¿no? Antes y después del uso de la aplicación. Entonces, todos estos indicadores nos ayudan a valorar, ¿no? Hacer un buen monitoreo, hacer una buena evaluación e ir actualizando aquellas falencias que se puedan presentar desde un inicio con esta aplicación. Entonces, ya para culminar, ¿no? Hablar un poco de de las conclusiones, ¿no? La inteligencia artificial ya puede analizar imágenes y datos clínicos, ¿no? Para detectar justamente, como ya vengo mencionando, toda la exposición, signos tempranos de lesiones en el pie diabético, ¿no? Incluso antes de que sean evidentes en el ojo humano, esto a través de la medición de las funciones vitales, ¿no? Permitir, ¿no? De esta manera las intervenciones oportunas y reducir el riesgo de complicaciones graves, ¿no? La inteligencia artificial, o sea, el telepie, mejor dicho, puede realizar un monitoreo constante del paciente, generando alertas también, ¿no? Automáticas, ante signos de deterioro o signos de desapego, ¿no? Del paciente a la misma aplicación. ¿No? Además, adapta las recomendaciones de cuidado, ¿no? Según el historial clínico y evolución del paciente, ¿no? Ahora, el beneficio, el gran beneficio que tiene, ¿no? La intervención temprana y un manejo eficiente, ¿no?
es que disminuye las complicaciones de las lesiones, ¿no? Que éstas progresen, que progresen básicamente a infecciones severas, ¿no? O que requieran amputaciones mayores, ¿no? Que generarían una limitación funcional importante, ¿no? Y disminuiría o empeoraría la calidad de vida del paciente. Lo otro es que el aplicativo Telepie puede educar al paciente, generar una conciencia de su enfermedad y así poder mejorar el autocuidado y también mejorar la adherencia al tratamiento. Ya, lo ideal es que el paciente se convierta en un agente activo, justamente para prevenir estas complicaciones, ¿no? Y favorecer la curación más rápida y oportuna, ¿no? La cicatrización. Telepie puede ayudar a integrar y analizar grandes volúmenes de datos, ¿no? De esto, incluso después en un futuro, si es que se puede lograr e implementar, pues se puede se obtiene una gran base de datos a los cuales después podemos hacer estudios para poder seguir mejorando, ¿no? El manejo que podemos dar a estos pacientes. ¿Ya? Nos puede ayudar también como una herramienta de apoyo, ¿no? Para tomar decisiones mucho más precisas para que justamente mediante esos estudios, con evidencia basada, ¿no? Con evidencia científica. Y por último es que aunque los beneficios son significativos, ya van a haber también desafíos, obviamente, ya como la protección de datos personales, siempre se va a tratar de hacerlo más seguro, pero aún así eso no limita o no genera un 0% de que se pueda filtrar la información. Pero de todas maneras se aplican todas estas medidas de protección, ¿no? Del paciente. ¿Ya? Lo otro es que también genera desafíos como la necesidad de una validación clínica rigurosa, ¿no? Y también la misma accesibilidad del aplicativo a todos los pacientes, ¿no? Sobre todo en aquellas poblaciones alejadas, ¿no? Sobre todo en la zona de la selva. Pero que ahora ya básicamente llegan gran cantidad de estas empresas, ¿no? Que puedan ayudarnos a facilitar a poder implementar este aplicativo de Telepie. Bien, listo. Muchísimas gracias por su atención. Ya nos estaremos viendo en otra oportunidad.